Mi nombre es Eliseo Flores, pastor de la Iglesia Evangélica La Familia de Dios en el estado de Virginia, aquí en la Unión Americana. Y en esta ocasión quisiera tratar de contestar una pregunta que va de acuerdo a la serie de preguntas que he estado contestando a través de los videos. Y la pregunta que quiero tratar de responder es esta. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿llevó Él el pecado de todos los hombres o solo los pecados de algunos hombres? Ahora, sobre este aspecto escribió el teólogo y pastor John Owen hace 3 siglos, y él presentó 3 posibilidades. A mí me parecen esta observación muy importante y muy útil. En su escrito él dijo: o Cristo murió, uno, por todos los pecados de todos los hombres, o dos, por todos los pecados de algunos hombres, o tres, por algunos pecados de todos los hombres. Ahora, si es la primera opción, que Cristo murió en la cruz del Calvario por todos los pecados de todos los hombres, entonces daríamos base escritural para pensar en que toda la raza humana se va a salvar, pero eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Si es la segunda opción, es decir, que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres, entonces estaríamos diciendo que solo un grupo de personas de entre toda la humanidad se salva, porque cuando Cristo murió, Él murió solo por todos los pecados de un grupo de ellos. Y si fuera la tercera opción, es decir, que Cristo murió por algunos pecados de todos los hombres, entonces quiere decir que todavía los hombres tienen ciertos pecados por los cuales Cristo no murió, y por lo tanto o tienen ellos que purgarlos, lo cual es algo que la Biblia no enseña que se puede hacer, o por ellos van a ser condenados. Muy bien. La evidencia bíblica, cuando vamos a la palabra del Señor, como yo les voy a tratar de mostrar en este video, prueba que la segunda opción es la correcta. En otras palabras, que la segunda opción es la bíblica. Es decir, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó por todos los pecados de algunos hombres. Y a eso se le llama en teología redención limitada. Sin embargo, muchos creyentes hay hoy que creen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por todos los hombres, Él murió por la humanidad entera. Dicen ellos, eso es lo que la Biblia dice. Y cuando leemos algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento a la ligera, esa es el significado que parecen dar. Sin embargo, vamos a revisar una serie de pasajes bíblicos y los vamos a ver con un lente más preciso, para que nosotros veamos que la redención limitada es lo que los escritores bíblicos enseñaron. Además, esta doctrina es lo que la verdadera iglesia ha creído a través de los siglos desde tiempos antiguos. Por ejemplo, fue afirmada en el siglo V por Agustín de Hipona, cuando un cristiano de nombre Pelagio comenzó a enseñar que en la muerte de Cristo, Cristo solo hizo posible la salvación de los hombres, que Él no murió por los hombres de manera particular, sino que simplemente ofreció un sacrificio que podía salvar a toda la humanidad. En otras palabras, que solamente hizo posible la salvación de los hombres. Pero Agustín de Hipona escribió y debatió en contra de esa enseñanza, y fue considerada una herejía enseñar eso. Esta misma doctrina que llamamos redención limitada también ha sido afirmada por otros concilios de la iglesia o de la iglesia protestante, como por ejemplo la Confesión Bautista de London en 1689 y la Confesión de Filadelfia en 1743. Nuestra iglesia local, la Familia de Dios, sigue esta línea teológica porque consideramos que refleja más claramente el tenor y el espíritu para explicar por quiénes Cristo murió. Y por eso nosotros en teología nos alineamos con la posición de una redención limitada. Ahora, equivocadamente muchos creyentes hoy creen que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios, pagando el rescate de toda la humanidad entera. Esto suena bastante bíblico, especialmente cuando leemos a la ligera ciertos pasajes, pero no es lo que la Biblia enseña.
correctamente. Esta manera de pensar significaría que Cristo solo hizo posible que los pecadores se salvaran si ellos acudían a obtener su salvación. Que Él no murió por nadie en particular, que hoy no pudiéramos decir Cristo murió por mí de manera individual y específica, sino que simplemente Cristo murió en términos generales, pero no específicamente por ciertas personas. En otras palabras, que Él solo ofreció un sacrificio en potencia para poder hacer posible que los hombres que acudiesen por sí mismos a Dios pudiesen salvarse. Y que ahora el sacrificio de Cristo hace posible lo que muchos llaman la gracia preveniente, que es una gracia que Dios otorga a toda la raza humana para ayudar a los pecadores a buscar el camino de salvación. Y aunque esto suena bonito y es enseñado por muchos pastores e iglesias, a mi manera de ver, no refleja el tenor bíblico, y yo voy a tratar de hacerles ver esto. El problema con esta enseñanza es que la Biblia claramente enseña, como expliqué en las 2 lecciones anteriores, cuando tratamos el tema de la doctrina de la elección, de que el hombre está muerto en delitos y pecados, que por sí mismo el hombre no puede responder a la oferta de salvación con arrepentimiento porque está muerto espiritualmente hablando, porque el pecado, eso es lo que produjo en el ser humano, muerte espiritual. Y que la única manera y la única esperanza para que un pecador se convierta a Cristo arrepintiéndose de sus pecados es si Dios hace una obra en esa persona para despertarle, para que pueda tener la fe y el arrepentimiento necesarios para tener la salvación que Dios mismo ofrece. Y la Biblia enseña en muchos pasajes que es Dios el que da esta capacidad a quienes Dios quiere, y que cuando Dios lo hace, necesariamente la persona se convierte usando su misma voluntad personal. Esa obra le llamamos nosotros la regeneración, que es cuando Dios pone su simiente, que es su vida espiritual, en el corazón de una persona, y esa vida espiritual que Dios pone en una persona para salvarle es la que produce el don de la fe para que crea en Jesucristo como su Salvador personal, y así el pecador regenerado ahora responde a la oferta del Evangelio de Cristo. En Juan 1:12, por ejemplo, un pasaje que la gran mayoría de creyentes conocemos, Juan dijo: a todos los que le recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y explica, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si alguien es un hijo adoptivo de Dios, no se logró eso porque la persona activó por sí misma su voluntad, sino porque Dios lo hizo. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿A quién se refiere por Él? A Dios. Fue Dios quien habilitó, fue Dios quien hizo posible que tal persona reaccionara al mensaje del Evangelio con aceptación, y porque Dios lo hizo, es que estamos en Cristo. Esa doctrina que dice que el hombre posee la capacidad propia para tornarse a Cristo al oír el mensaje del Evangelio es extraña a la Biblia. Pasajes específicos dicen claramente que no hay nadie que está buscando a Dios. Todo el tenor teológico del Nuevo Testamento demuestra que el pecador está muerto en delitos y pecados, y que en esa condición de pecador no puede tornarse por sí mismo al escuchar el mensaje de salvación, sino únicamente si Dios, en su misericordia y según sus planes eternos, hace algo para habilitar a la persona a tener la fe necesaria para responder al mensaje de Cristo Jesús. Pablo exhorta a los creyentes a corregir con mansedumbre a los que se oponen. Oiga bien este pasaje: por si quizás Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los pasajes que enseñan esto abundan en el Nuevo Testamento, que establecen que cuando una persona se torna a Cristo es porque Dios previamente hizo algo, y cuando Dios hace algo, necesariamente la persona se torna a Cristo. Mire, tal vez usted nunca lo ha visto así, pero yo estoy muy seguro que usted también cree en la redención limitada. Usted mismo ha visto que la gente que escucha el mensaje del Evangelio, la gente no cree. La gente muere sin Cristo. Gente a quien se le compartió el Evangelio en multitud de oportunidades y murió y se fue de esta tierra sin Cristo. Eso demuestra que no todas las personas se convierten, porque no todas las personas creen en Cristo. Entonces, nosotros creemos como iglesia local en la redención limitada, porque no todas las personas se salvan. Esa es la realidad. Si Cristo murió por todas las personas, entonces todos deberían de salvarse. Si Él llevó en la cruz el pecado de cada persona que existió en la historia humana, entonces ya Cristo pagó por el pecado de cada persona. Entonces sería lógico pensar que todos se van a salvar, pero el hecho de que no todos se salvan y muchos mueren sin Cristo, es más, la Biblia enseña que no todos se salvan, también prueba de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él solo murió para pagar por los pecados de aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, según el designio de su voluntad. Entonces, la siguiente pregunta lógica que podemos hacernos es, ¿quién limita la posibilidad de que alguien se salva? Y las únicas dos opciones que hay son: o el hombre la limita, o es Dios el que la limita. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y estudiamos todo el Nuevo Testamento y la teología y doctrina del Nuevo Testamento acerca de la salvación, se ve bien claramente que no es el hombre el que limita a quienes se salvan, sino es Dios. Y que Él ha limitado en conformidad, como dice Efesios 1, y lo vimos esto en varias ocasiones, según el designio de su voluntad. Esta limitación de quién se salva y quién no, la establece Dios según su beneplácito, y que es debido al puro afecto de su voluntad, es decir, de la voluntad de Dios, que unos se salvan y otros no. En otras palabras, la decisión la tomó Dios y Él nunca ha revelado cómo lo hizo ni por qué. Y cuando alguien se ha expresado en el sentido de que esto es una injusticia de parte de Dios y no puede ser así porque Dios no es injusto, Dios ha respondido: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. ¿Se da cuenta? Mire, no es posible que Cristo haya muerto por todos los pecadores, porque no todos se salvan. Piensa en eso por un momento. Que Dios haya castigado a su Hijo Jesucristo por los pecados de gente que no se iba a convertir. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasa si Dios toma el pecado individual y todos los pecados individuales de cada ser humano y Él los pone sobre Cristo, y Cristo muere en la cruz sufriendo por los pecados de cada ser humano? ¿Y qué tal si estos no se convierten a Cristo? ¿Cómo sucede? Sometió y sujetó Dios a su propio Hijo a pagar el precio y a llevar la culpa y castigo del pecado de gente que no se iba a salvar. No creo que Dios haría eso. Es más, la Biblia no es eso lo que enseña en muchas páginas de la Biblia y muchos pasajes que vamos a ver. Por ejemplo, una de las palabras que aparece en muchos textos es la palabra mundo. Y eso es lo que ha causado confusión al leer ciertos pasajes de la Escritura en donde aparece esta palabra.
Entonces, para comprender estos pasajes en donde aparece la palabra mundo en relación a la muerte de Cristo y el concepto en general es que Cristo murió por el mundo, ¿ok? Entonces, necesitamos estudiar cada uno de estos conceptos y cuando tomamos la palabra mundo y la estudiamos en todos los pasajes donde aparece, descubrimos que la palabra mundo tiene varios significados. En algunos pasajes se refiere a este mundo físico y material, simplemente. Como cuando en Juan 13:1 la Biblia dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado en que pasase de este mundo al Padre. Y con la palabra mundo se refiere a este planeta. ¿Ok? En otras ocasiones se refiere al sistema mundial en el que vivimos, esta manera de vivir de los hombres. Es decir, a la manera en que el hombre vive y se comporta en este mundo pecador. Como por ejemplo en 1 Juan 2:15, cuando el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Con la palabra mundo no se está refiriendo al planeta, no se está refiriendo a las montañas, al cielo, a la creación, sino que se está refiriendo a la manera en que los hombres viven, a las cosas que hay en esta vida terrenal que son producto de una vida sin Dios. Y la advertencia y exhortación al creyente que ya no pertenece a este mundo, aunque sí vive en este mundo. ¿Se da cuenta la diferencia del significado de mundo? No debe de amar las cosas del mundo, refiriéndose con eso a este sistema mundial de desobediencia a Dios. En otras ocasiones se refiere a las personas mismas que viven en este planeta. Por ejemplo, como en Juan 12:19, cuando dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Con la palabra mundo se referían a las personas. Estos fariseos estaban celosos de que Jesús atraía a las personas y la gente los seguía por sus enseñanzas y milagros. Y entonces ellos dicen, mirad, el mundo se va tras él. Y luego ellos tratan de ver cómo interrumpen eso y cómo estorban eso para que el mundo no se vaya tras Jesús. No se refiere a la creación. Los árboles no están siguiendo a Jesús, las montañas no están siguiendo a Jesús. No se refiere al sistema mundial pecaminoso en que vive el hombre, esa conducta pecaminosa que caracteriza a esta vida terrenal. Eso no es lo que está siguiendo a Jesús, sino a las personas. Y no a todas las personas que hay en el mundo, sino solo a unas. Pero la idea es, mirad, el mundo se va tras él, refiriéndose a ciertas personas. Entonces, la única manera de saber cuál es el significado de la palabra mundo cuando aparecen pasajes que hablan de la salvación que Cristo logró es estudiando cada uno de esos pasajes. Y en algunos pasajes donde se dice que Jesús es el Salvador del mundo o que Él quita el pecado del mundo, debemos de estudiar esos pasajes y hacer un estudio exegético de esos pasajes que toma en cuenta el contexto del pasaje y muchos otros datos importantes para el estudio de esos pasajes para entender a qué se refiere y poder comprender mejor claramente ese pasaje. Entonces, cuando esta palabra aparece en esa clase de pasajes, debemos de entender que no se refiere a cada persona que habrá vivido sobre la faz de la tierra, porque entonces todas las personas serían salvas. No habría condenación ni ninguna distinción entre los malos y buenos, y si la hay. Por ejemplo, tomemos Juan 1:29. Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús viniendo hacia él y diciéndole él a sus propios discípulos. Dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué se refiere la palabra mundo? ¿A quién se refería? ¿Estará enseñando este verso que Jesús ha quitado el pecado de cada ser humano individualmente? Si es así, ¿por qué entonces hay muchos que no creen y no se salvan? Además, en el capítulo 1 de Juan y el versículo 11, hay un grupo de personas que no lo recibieron y por eso se entiende que Jesús no quitó el pecado de ellos.
Además, en 2 Tesalonicenses 1, versículos 7 y 9, hay otros pasajes similares. Cuando Jesús regrese en su segunda venida, Él castigará a ciertas personas por su pecado y salvará a otros. Entonces, cuando dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, debemos de entender que no se refiere a cada persona que existió en la historia humana, sino a que Jesús es el único que puede quitar el pecado del mundo, que no hay otra manera de salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, queriendo decir, no hay otra persona, no hay otro medio que puede quitar el pecado del mundo. Luego, por ejemplo, vemos pasajes como Juan 3:17 y la frase específica de ese versículo es: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De nuevo, Dios no está diciendo que su Hijo Jesucristo será el Salvador de cada persona que haya existido en el mundo, sino de que no hay otro que pueda salvar a los hombres aparte de Jesús. La palabra mundo aquí pudiera ser sustituida por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el versículo 16, es decir, a la humanidad, no que cada persona en el mundo sea salva, sino que Cristo es la única manera en que los hombres pueden ser salvos. Otro pasaje es Juan 6:33, que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. De nuevo, ¿querrá decir este verso que entonces todas las personas reciben este pan del cielo? ¿Que todos reciben la vida? No solo la Escritura contradice eso, sino también la experiencia. Si Dios hace algo para saldar la cuenta y deuda de todas las personas, entonces se entiende que todas las personas se van a salvar. Pero no es eso lo que sucede, ni es eso lo que la Biblia enseña. De nuevo, aquí quiere decir que Jesús es el único en este mundo que puede impartir la vida y por lo tanto se entiende claramente que no se refiere a que Cristo pagó el precio y llevó la culpa de cada pecado de cada persona, sino simplemente se habla de que Jesús es el único, no hay otro medio de salvación. Otro pasaje es Juan 12, versículos 47 y 48. Note que primero dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Ok? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Pero luego en el siguiente verso dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Entonces, mientras que primero dice que el que rechaza su evangelio, él no le va a juzgar, el siguiente dice que sí será juzgado por Dios. ¿Cómo puede alguien ser juzgado por Dios si Cristo ya pagó por su pecado? No hace sentido. Otro pasaje es Juan 14:22. Dice Juan 14:22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? De nuevo, la palabra mundo no quiere decir que Jesús se iba a manifestar a cada persona que habrá vivido sobre la faz de la tierra, sino que se refiere a hacerse público, que el público lo va a ver. Entonces, cuando la Biblia usa la palabra mundo, no quiere decir que Jesús proveyó una propiciación individual para cada persona que ha existido sobre la faz de la tierra. Si así fuera, entonces querría decir que el pecado de cada persona ha sido ya expiado. Y entonces todos serían salvos. Que al final de los tiempos, Dios no podría juzgar a nadie, porque ya Cristo pagó por el pecado de todos, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Por consiguiente, al mismo tiempo que decimos que Dios ama a todo el mundo, también reconocemos que no todos se salvan, y si no todos se salvan, entonces el sacrificio de Cristo no fue por todos. Por otro lado, la palabra mundo también fue usada para hacerles saber a los judíos que Dios salvaría no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Lo cierto es que la nación de Israel en tiempos de Jesús creía firmemente que solo ellos, los judíos, se iban a salvar. Ellos habían desarrollado una perspectiva
tan patriótica y tan nacionalista que ellos habían establecido barreras que les separaban de los gentiles, y los gentiles resentían esas barreras que los judíos se esforzaban en crear entre ellos para separarlos. Esa mentalidad siempre causó división entre judíos y gentiles, y cuando la iglesia comenzó y el evangelio fue predicado después de la resurrección del Señor Jesucristo, aún los creyentes judíos que se convirtieron a Cristo en Jerusalén, aún ellos tenían problemas en aceptar que los gentiles podían ser salvos en Cristo sin tener que guardar la ley. Esa es la razón por la cual los escritores bíblicos tenían que recordarles a los creyentes constantemente, a los creyentes judíos, que Jesús es el Salvador, no solo de los creyentes judíos, pero también de los creyentes gentiles. Y cuando Pedro habló en la asamblea en Hechos 15, en donde se trataba esta cuestión, él estaba hablando a esos creyentes judíos que no querían aceptar a los gentiles como iguales a Cristo. Y les hizo ver que Dios no hizo distinción entre ellos, los judíos, y aquellos, los gentiles. Cuando los gentiles se convirtieron, también ellos recibieron las mismas señales del poder de Dios que los judíos habían ya experimentado. Entonces, a lo largo de las epístolas, Pablo, por ejemplo, es uno que constantemente, aún el apóstol Juan, están buscando recordarles a los creyentes judíos de las iglesias que no deben de establecer distinciones entre ellos y los gentiles, porque ahora en la iglesia de Cristo no hay ninguna distinción. Y es importante tomar en cuenta eso para hacerles ver a los judíos creyentes que Cristo es el Salvador del mundo, en el sentido de que todas las personas que viven en el mundo, para ellos no hay otro que pueda salvarles, sino solo Cristo. Pero al decir eso, no quiere decir que Cristo pagó por cada pecado de cada persona que ha existido en la historia humana. Luego hay otro pasaje también que debemos revisar, y es 1 Juan 2:2, donde dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, la palabra propiciación es una palabra de gran peso teológico. Es una palabra que solo la usamos cuando aparece en la Biblia, pero es importante que entendamos a qué se refiere. La palabra propiciación simplemente quiere decir cubrir o una cobertura. Esa palabra se refiere a lo que Jesús le dio al Padre para satisfacer las demandas de su justicia, la cual había sido violada por el pecado y desobediencia humano. Entonces, con su muerte en la cruz del Calvario, Jesús le dio a su Padre la víctima del sacrificio para otorgar al pecador el perdón de sus pecados. Eso quiere decir la palabra propiciación. Y dice, esa propiciación no solo fue para los judíos, ese es el sentido, sino también para los de todo el mundo, es decir, los gentiles. Es decir, Jesús es la propiciación para todo linaje, pueblo, lengua y nación, no solo para los judíos cristianos, sino también para los creyentes gentiles que crean en Cristo como su Salvador personal. No está diciendo que todos los pecados del mundo han sido expiados. Si así fuera, todos tendrían que ser salvos. Pero no son salvos. Gente cada día muere sin Cristo. Gente que se le comparte el evangelio y rechaza el evangelio y muere sin Cristo. Si Cristo pagó por los pecados de esa persona, ¿qué pasa allí? ¿Será que Dios dice: bueno, yo ya pagué por tus pecados, pero como no procediste a mi salvación, entonces te los voy a regresar? Eso no es lo que la Biblia enseña. Luego tenemos 2 Corintios 5:19, un pasaje que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La interpretación de este pasaje es que no quiere decir que cada persona que habrá existido ha sido reconciliada ya con Dios. Los que no se salvan no pueden estar incluidos aquí, porque entonces tendríamos que decir que Dios falló en reconciliar a cada persona con Él. La palabra mundo, una vez más,
tiene que referirse a los escogidos de Dios por los cuales Cristo fue enviado por Dios a este mundo. Entonces, concluimos que debe de ser una redención limitada. La Biblia nunca enseñaría que Cristo pagó por los pecados de cada persona y luego decir que entonces aquellos que no se salvaron serán condenados y lanzados al lago de fuego porque no fueron reconciliados, si creemos que Cristo murió por todas las personas. Lo cierto es que cuando Jesús vino del cielo a la tierra y fue el sacrificio expiatorio en la cruz, muriendo por el pecado, lo hizo solo para aquellos que el Padre había conocido, predestinado, llamado y que iba a justificar y glorificar desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo al plan redentor que Él estableció según el puro afecto de su voluntad, como he explicado en las 2 sesiones anteriores. Algo muy similar puede explicarse de aquellos pasajes que usan la palabra todos. Por ejemplo, Romanos 5:18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El primer todo que se refiere a Adán, sí se refiere a cada persona que es descendiente de Adán, porque la Biblia claramente enseña que cada persona que nace trae la herencia pecadora que es resultado de la desobediencia de Adán. Y la Biblia enseña que aunque los hombres no pecaron a la manera como Adán pecó, pero todos han heredado de Adán la pecaminosidad. Pero el segundo todo de este versículo relacionado a Cristo no puede referirse a cada persona. ¿Cómo sé yo eso? Porque en primer lugar ya sabemos que no todos reciben la justificación de vida, y en segundo lugar porque en el siguiente verso dice, porque así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No dice todos. Entonces Pablo está jugando con la palabra todos y con la palabra muchos. Con la palabra muchos y con la palabra todos, está jugando con esos conceptos para embellecer la enseñanza y que nosotros entendamos claramente que no todos los que mientras que todos los que son descendientes de Adán son pecadores, no todos de esos descendientes reciben la justificación de la vida, porque no todos creen en Cristo de acuerdo al diseño de Dios. Y luego hay pasajes también como Mateo 20:28, un pasaje que también menciona la palabra muchos. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El hecho de que algunos pasajes digan muchos y no todos, es prueba de que no todos se salvan, y por lo tanto decimos que no por todos Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué propósito habría en expiar los pecados de gentes que no se iban a salvar? Y Dios conocía bien estas cosas. Ahora, dirijamos ahora nuestra atención a otra clase de pasajes que a veces llaman nuestra atención. Aquellos en donde se dice con claridad por quiénes murió Cristo. Hay versículos que de manera bien explícita dicen por quiénes murió Cristo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel le habla a José acerca del embarazo de su esposa desposada María, le dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En ese versículo no dice al mundo, sino que dice a su pueblo, es decir, solo a un grupo de personas que son el pueblo que Dios tiene aquí en la tierra. Por ellos es que Él va a venir a salvarles. El verso 14, si vamos a Juan 10 y versículo 11, en donde Jesús se presenta como el pastor de las ovejas, Él dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ambos pasajes son específicos. El versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida ¿por quiénes? Por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las que son de Cristo. Porque déjeme decirle, hay ovejas que no son de Cristo.
En ese mismo capítulo, en el versículo 24, los judíos muestran impaciencia con esta enseñanza del Señor Jesucristo y Él les responde. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Pasajes bien claros que dejan ver que no todas las personas se salvan y que no por todos Cristo murió. Un pasaje aún mucho más específico y mucho más claro es el que se encuentra en Juan capítulo 17 y versículo 6. Allí Jesús mismo está orando a su Padre y Él dice esto. Oiga bien: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿A quiénes? A los hombres que del mundo me diste, estableciendo que no todos los hombres fueron dados a Cristo, sino de entre todos los hombres Dios le dio a su Hijo a algunos de ellos. Tuyos eran, le dice, y me los distes, y han guardado tu palabra. Y luego en el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, y note bien esto, no ruego por el mundo. No se está refiriendo a la creación, no se está refiriendo al sistema mundial, se está refiriendo a personas que viven en el mundo por quienes Cristo no está pidiendo, sino dice: sino por los que me diste. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Una vez más, mundo aquí no se refiere a la creación ni al sistema mundial, sino a las personas que no creen en Cristo. Ellos aborrecieron a este grupo de personas que Dios escogió de entre toda la raza humana, que se los dio a Cristo, y por ellos Cristo está pidiendo y está diciendo que el resto de la humanidad odia a este grupo porque este grupo sí ha creído en Jesucristo. Y dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pasajes clarísimos que me ayudan a entender a mí de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él solo murió para llevar el castigo de aquellos que Dios ya había determinado que iba a salvar. Y vestigios de esta verdad y afirmaciones de esta verdad se encuentran a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de tal manera que esta enseñanza para mí es clarísima en cuanto a la redención limitada. En otras palabras, no todos se salvan porque no todos fueron incluidos en el plan de salvación. Por otro lado, cuando hablamos de la justificación, yo pregunto: ¿ha justificado Dios a todos los hombres o solo a algunos? Y alguien podría decir: bueno, es que el que cree es justificado. Sí, exacto. Pero si vamos un poquito detrás de eso y vemos cómo es que una persona cree, encontramos que Dios es la persona que está trabajando detrás de esta persona que cree y por eso es justificada. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, en el versículo 23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es en conformidad con la enseñanza bíblica de que toda la raza humana es pecadora y por lo tanto todos los hombres están destituidos de la gracia de Dios. Entonces, después de decir eso, de que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron, luego dice que la justificación es hecha gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso quiere decir que en su muerte Cristo llevó el pecado de personas. Él no solo murió en sentido general, Él no murió en sentido potencial para proveer la posibilidad de que el hombre se salve. Eso no es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, Él murió específicamente llevando el castigo de los pecados de ciertas personas que Dios había escogido para salvación. Después de decir eso, Pablo continúa explicando: por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Eso establece que los que son justificados son los que creen en Cristo. Y ya vimos que la fe es un don de Dios que se recibe en la regeneración y que solo aquellos que Dios quiere salvar reciben ese don. Entonces, los que son justificados
son los que creen en Jesucristo como su Salvador personal. Y luego dice, oiga bien este pasaje, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Note esa frase queriendo decir el apóstol Pablo que hubo un tiempo en que los elegidos, los que Dios había apartado para salvación, vivían en este mundo al igual que todos los pecadores en el pecado. Nacieron pecadores y vivían en el pecado y se comportaban como pecadores como el resto de la humanidad. Pero Dios, sabiendo que los había elegido para salvación, dice el versículo, dice que pasó por alto esos pecados, esa vida pecadora en que por un tiempo ellos vivieron en su paciencia, porque Él sabía que los había escogido. Y en su momento, cuando Dios determinó llamarlos y hacerles el llamado para salvación, entonces ellos se convirtieron y entonces se cumplió este proceso de la salvación. Primero Dios los conoció, significando eso los eligió, e inmediatamente los predestinó para que fuesen salvos. Pero luego estos nacieron y vivían en pecado, algo que Dios odiaba, pero luego los llamó y cuando Dios los llamó, entonces ellos respondieron porque fue un llamado eficaz. Y entonces fueron justificados, perdonados de todo su pecado y ahora lo único que queda por completarse en esta cadena de oro de la salvación es la glorificación de los creyentes. Según 1 Pedro 2:24, Pedro escribió que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo. Oiga bien esa frase, nuestros pecados, refiriéndose no a la raza humana, sino a los creyentes. Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esto no suena a un sacrificio expiatorio generalizado, así en términos generales, que Cristo no murió por personas individuales, sino que simplemente ofreció un sacrificio que luego Dios podía usar para todo aquel que se arrepintiera. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pedro está diciendo que Jesús llevó nuestros de manera particular, de manera individual. ¿Y cuándo lo llevó? Dice él, en su cuerpo, sobre el madero. En otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba sufriendo por el pecado de aquellos que Dios había elegido para salvación, no por los pecados de toda la humanidad en general, sino solo de aquellos que Dios, en su misericordia y en su soberanía, había escogido para salvación. Él murió solo para expiar los pecados de los elegidos. En resumen, mis amados hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él no estaba solamente quitando un obstáculo que impedía que los hombres encontraran la salvación de Dios. Tampoco estaba solamente haciendo posible que los hombres se salvaran. Eso es lo que realmente se enseña en muchos otros contextos de iglesias. No. Según estos pasajes de la Biblia, Jesús murió por personas individuales, llevando sobre sí el pecado de cada uno de ellos por nombre. Y eso quiere decir que Él murió no por todos los hombres, no por toda la raza humana, sino solo por aquellos por quienes el Padre había ya escogido y predestinado para salvación. Esa es la razón por la cual cuando la Biblia habla del juicio final, dice que los hombres serán juzgados por las obras que hicieron, porque esos pecados no están expiados. Si estuviesen expiados ya, no hubiese juicio, porque la muerte de Cristo es el juicio del pecado para aquellos que iban a creer en Él. Por lo tanto, al final de los tiempos, antes de entrar a la eternidad futura, Dios va a juzgar los pecados que nunca han sido expiados de personas que no se van a salvar. Por muy difícil que suene esta enseñanza, eso es lo que la Biblia enseña, y cualquier intento de acomodar esta enseñanza o de cambiarla para que parezca un poquito más aceptable la palabra del Señor, hace violación a lo que Dios ha revelado en su palabra. Espero que esta enseñanza mía haya sido clara y les permita un entendimiento mayor de este tema tan importante que es por quiénes murió Cristo, y ojalá yo haya podido contestar esa pregunta. Muchas gracias.